Buenos días, somos el equipo integrado por Jonathan y Javier. En este video les hablaremos acerca de los pueblos indígenas y de la situación en que viven en nuestro país. Bienvenidos. La discriminación hacia los pueblos indígenas es un problema que venimos arrastrando desde la llegada de los conquistadores a nuestro país. El proyecto de nación que en ese entonces se forjó tenía la clara intención de excluir a los grupos indígenas, ya que eran poseedores de otra cultura, otras lenguas y costumbres distintas a las españoles y criollos. Se concebía un Estado-nación monoétnico, es decir, se pretendía homogenizar distintos aspectos de la cultura, lo que daría como resultado una nación verdadera. Los criollos y sus descendientes dictaron los rasgos que debía tener esta nueva nación: un mismo idioma, el español, la religión católica y el derecho romano, con lo que también se propuso que los pueblos indígenas olvidaran sus costumbres y sus idiomas para pertenecer al Estado naciente. Debido a la negativa de distintos pueblos indígenas, estos fueron vistos como inferiores y atrasados, por lo que fueron excluidos de la nación y el progreso, justificando incluso su explotación. Sus conocimientos, sus tradiciones, sus formas de relación social se identificaron erróneamente como fuentes de la miseria y del atraso de la sociedad, y su erradicación se consideró necesaria y saludable para el país. En el periodo de 1830 a 1860 se produce la mayor parte de las rebeliones indígenas en respuesta, mayormente al despojo de tierras y a la conservación de la identidad comunitaria. Estas rebeliones fueron llamadas guerras de castas. Así son conocidas la lucha de los pueblos yaquis de Sonora, los estallidos campesinos de Guerrero, Puebla y Oaxaca, las rebeliones de Sierra Gorda, los movimientos tzotziles de los Altos de Chiapas, entre otros. Para la prensa, fue el equivalente a la lucha entre la civilización y la barbarie. Todas estas situaciones han traído como resultado que nuestros pueblos indígenas actualmente estén sumidos en la pobreza. Sus comunidades sean catalogadas como de alta o de muy alta marginación. Sufran de atraso en materia educativa y, por supuesto, la discriminación que aún en estos días padecen. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, informó que las personas pertenecientes a los pueblos originarios de México padecen carencias en todos sus derechos sociales. Cabe señalar que los derechos sociales que tiene todo mexicano son los accesos a educación, alimentación, seguridad social, salud, vivienda y bienestar económico. No obstante, de acuerdo con el Coneval y su informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018, 71.9% de los indígenas del país, equivalentes a 8.3 millones de personas, padecía pobreza hasta el 2016. De ellos, 3.2 millones no tienen la capacidad económica para adquirir la canasta básica y tenían carencia en al menos otros dos derechos sociales, lo que los posicionó en situación de pobreza extrema. En términos educativos, la población indígena presenta un elevado número de personas que aún no saben leer y escribir, que asciende a 19.8% de la población que se encuentra entre los 30 y los 64 años de edad. En comparación con los demás grupos poblacionales del país, la misma condición la padece 4.3% en promedio. Por otra parte, en materia de seguridad social, que de hecho es la carencia que más mexicanos padecen en el país, según el Coneval, es también dentro de la población indígena la carencia más extendida, ya que 77.6%, es decir, unos 8.9 millones de personas, no contaban con seguridad social. Asimismo, en materia de servicios públicos, 19.9% de la población indígena carecía, de acuerdo con las últimas mediciones del Coneval, de agua potable en su casa, en comparación con las demás poblaciones que se registró esta carencia en 6.8 de los hogares. Se cuenta aparte la discriminación y abuso de los que son objeto de las personas indígenas. De acuerdo a los resultados de la encuesta nacional de indígenas realizada por la UNAM, estudio único donde se midió la percepción de los no indígenas sobre quienes sí lo son, la mayoría de los mexicanos encuestados, 82.9%,
Ignora la riqueza que existe en el país al contar con una diversidad representada por 64 lenguas, además de sus derivaciones lingüísticas. Según Natividad Gutiérrez Chong del Instituto de Investigaciones Sociales, los resultados son reveladores y permiten ver que tan poco estimado es el indígena en nuestra sociedad y cómo ello da lugar a la discriminación y el racismo. Para revertir esta situación se requiere actuar no solo en los aspectos económico, simbólico y cultural, sino devolver el prestigio a esas comunidades, porque a lo largo de la historia eso es lo que nos ha faltado de manera apabullante. Los mexicanos, prosiguió la experta, apreciamos la multiculturalidad como una riqueza de nuestro país, la comida, las tradiciones y las fiestas. Sentimos respeto por un legado que es antiguo y que nos permite tener un ancla, raíces, aunque eso se proyecte lejano. Pero ello se contradice con las formas estereotipadas, pasivas y de falta de interés que hoy mostramos hacia los indígenas. Hay que devolver el prestigio a los grupos originarios y la educación sería una de las maneras más efectivas. También ayudaría a conocer no solo la comida y la artesanía que producen, sino su literatura, escritura, películas y otros artefactos culturales. Eso permitirá revertir estereotipos y sobre todo combatir al monstruo del racismo, finalizó Natividad Gutiérrez. Con esto podemos concluir que a pesar de que se necesita de la intervención del Estado para revertir la situación en la que viven la mayoría de los pueblos indígenas, nosotros también debemos de cambiar nuestra perspectiva hacia los indígenas y ser más empáticos con ellos, los cuales son la verdadera imagen de nuestras raíces, nuestras costumbres y nuestra cultura, de las cuales debemos todos sentirnos muy orgullosos. Muchas gracias por su atención.